online, pero me queda grabado a mí y yo lo mudo sin mayores inconvenientes. Decía, ¿te cortaste el pelo? Bienvenido, Deño, nuevamente al grupo de los pelados. Ya, me molestaba. Perdía mucho tiempo peinarme, negro. Mirá que está grabándose, ¿eh? Yo digo Bueno. para que seas prudente. Yo te conozco No. y como sé que a veces sos bastante imprudente, entonces por eso me cuido. Lo que dijimos es que hasta ahora lo que vimos fueron conceptos estáticos. Y lo que vimos de estos conceptos estáticos son acciones sobre un cuerpo. Fundamentalmente, lo que buscamos de estas acciones sobre un cuerpo es encontrar este concepto. Fundamentalmente es este que nos interesa. Esto es, digamos, en síntesis lo que hemos hecho hasta ahora, encontrar un cuerpo cargado con determinadas acciones y buscar la condición de equilibrio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a hablar de otro nuevo concepto que es, en vez de estático, cinemático. Y lo que vamos a hablar es de desplazamientos posibles de un cuerpo. Creo que el concepto se entiende, la comparación entre lo estático y lo cinemático. Cuando terminemos, o sea, no creo que sea en la clase de hoy, por ahí sí llegamos a esa parte, por ahí no, pero lo cierto es que vamos a unificar estos dos conceptos, tratar de aunarlos y trabajarlos juntos. Lo que vamos a ver ahora es que entre los posibles desplazamientos de un cuerpo podríamos plantear una traslación, una segunda consideración sería una rotación, y una tercera consideración, una combinación de ambos que sería una rototraslación. O sea, son conceptos relativamente simples, no tienen mayor dificultad. Si yo quiero plantearme qué es una traslación, dice, bueno, si yo lo que planteo es la traslación, ¿cómo la podría ver la traslación? Dice, todos los puntos de un cuerpo tienen idéntico desplazamiento. O sea, si lo grafico, lo que podría decir es que si este es el cuerpo que estoy analizando, analizo el movimiento de este punto y lo que ha sufrido este punto A es una traslación, se ha corrido desde esa posición a esta posición y vino a parar a esta nueva posición. Este es el corrimiento sufrido por el punto A, esta era la condición del punto A en su condición inicial y esta es la condición final de ese punto. Quiere decir que cualquier punto que analice como el punto B pasaría a tener un corrimiento igual llamado B final. Algunos autores, en vez de asignarle la letra A, parece coherente, utilizan la letra T. Dice, este es un vector traslación. Y creo que ahí no hay mayor duda sobre eso, que es un concepto de rotación. Dice, bueno, si analizo el concepto de rotación, dice, esa rotación se suele dar alrededor de un eje. Cuando lo miro, lo que tengo es lo siguiente, dice, si yo tengo ahora un cuerpo, lo puedo poner más arriba y esto, a todo esto mudarlo de costado,
Ahora yo tengo un cuerpo que podría ser este, dice, este es el cuerpo. Y este cuerpo tiene un eje de rotación que está identificado con esta línea. Dice, este es el eje de rotación del cuerpo y le aplico a este un vector llamado vector rotación. Dice, tiene un paralelismo, esto parecería tener algo que ver con los vectores que veníamos usando. O sea, el vector traslación y el vector rotación parecen ser dos vectores similares a los que veníamos usando. Dice, si yo tomo un plano genérico donde analizo qué le pasa a dos puntos cualesquiera, voy a trabajar con dos puntos del contorno del cuerpo. Dice, este cuerpo tiene esta forma dibujada ahí. Cuando analizo el corrimiento de este punto A sub I, dice, eso rota en torno, con este radio de rotación, dice, rota en torno de ese punto, y pasa, producto de esta rotación que sufre el cuerpo, pasa a esta nueva posición que está por acá y dice, esto es A final. Y analizo otro punto cualquiera, por ejemplo este, que podríamos analizarlo, se llama B sub I, pasa a su condición final con una rotación igual que la anterior. Este es el giro que sufrió, acá está el giro puesto de manifiesto y ahora aparece reflejado en ese punto B final. Con lo cual, este ángulo que apareció acá adentro, este ángulo alfa que está acá, alfa es el ángulo de rotación. Y no creo que este concepto sea un concepto difícil de entender. ¿Qué es lo que estamos planteando? Ángulo de rotación. ¿Sí? Dice, ese ángulo de rotación es para todo el cuerpo valor constante. Sí, todo el cuerpo gira alrededor de ese eje, un valor constante. Fíjense que describe un arco de circunferencia y hace que pase de la posición A inicial a B final. Con lo cual, podríamos establecer algunas conclusiones. Dice, si yo trato de sacar algunas conclusiones, una de las conclusiones podría ser, la primera que podríamos escribir, es que los puntos sobre este plano, a igual distancia del eje de rotación, presentan igual desplazamiento. Si quisiese escribir una segunda condición, que parece obvia, los puntos sobre el eje de rotación presentan desplazamiento nulo. Me parece muy complicado hasta ahí. Y ahora, si hasta acá más o menos se entendió, repasemos un poquito uno de los conceptos que venimos usando. Quizás sería piola ahora volverlo a utilizar o a marcar, que nosotros vamos a trabajar con una limitación muy particular que dice hipótesis de pequeños desplazamientos. ¿Y qué es esta hipótesis de pequeños desplazamientos? Más adelante se van a permitir ver que estos desplazamientos van a ser productos de cuerpos deformables. Por ahora nuestros cuerpos fueron fijados como cuerpos rígidos, pero lo cierto es que
estos desplazamientos con los cuales nosotros nos vamos a mover, nos conviene para comprender un poquito el concepto de esto de pequeños desplazamientos, pensar hacia adelante cuando el sólido sea deformable y analizar si yo analizo una estructura, por ejemplo, un elemento que se llama viga, que es una viga. Es un elemento que tiene una dimensión que predomina sobre las dos dimensiones que corresponden a la sección transversal de pieza. Entonces, ¿qué le pasa a ese elemento cuando yo lo cargo? Por ejemplo, una viga es lo que ustedes ven en el techo, yo tengo tirantes de madera, tengo elementos horizontales que se llaman vigas. En algunos casos se llaman viga de cumbrera, pero tienen diferentes nombres, pero son vigas. ¿Y qué es lo que quiero marcar cuando hablo de pequeños o muy pequeños desplazamientos? Que a futuro, cuando el sólido sea deformable, esa magnitud de deformación, el cuerpo se deforma, va a ser muy poco significativa. O sea, una viga de 6 metros de luz, como más o menos tiene el ambiente en el que yo estoy, y a pesar de lo que estoy considerando que es madera, puede deformarse en el orden del centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, y ya empieza a ser una deformación significativa. Entonces, esta limitación, que si bien vamos a ver más adelante con sólidos deformables, nosotros hoy planteamos de que se van a aparecer estas deformaciones, la magnitud con la cual estamos trabajando dice que esos desplazamientos son muy, pero muy pequeños. Y ahora les pregunto, si yo les hablase a ustedes de que una estructura se deforma 40 centímetros, o sea, un elemento estructural se deforma 40 centímetros, ¿dirían ustedes que estamos dentro de esta hipótesis de pequeños desplazamientos o no? ¿Qué les parece? Depende. Yo creo que tendríamos que comparar según contra el tamaño de lo que estás viendo, si es proporcional o no, se puede despreciar. Bien, muy bien. Mire, voy a tratar de esquematizarle algo que seguramente ustedes alguna vez han cruzado. Esto aparece como una de las pilas de uno de los puentes que nosotros tenemos. Esa pila tiene un elemento vertical llamado pila, después aparece este elemento que está acá, que se llama cabezal de pilote, porque en superficie esa capacidad del suelo es pequeña para resistir las cargas que va a recibir. Y entonces lo que voy a hacer es ir a trabajar la fundación de estas cargas a un suelo mucho más abajo, y para usar eso utilizo una suerte de columna pero enterrada que va a recibir el nombre de pilotes. Y ese cabezal aparece reflejado desde el otro lado con otro cabezal similar, con otra pila de puente, y por acá aparece el cabezal y otra vez los pilotes para que se tenga un esquema más o menos de lo que estamos dibujando. Ahí aparecen los pilotes. Después aparece lo que se conoce como tablero de puente. Acá aparece el tablero del puente. Ese tablero de puente, bueno, acá tiene otro cabezal más, más pequeño, o sea, una pila y un cabezal. Y ya por acá aparece la Tierra, o sea, de acá en más aparece la Tierra. Y de este lado aparece otra vez ese cabezal y los pilotes de por medio. Y acá aparecen una suerte de hilos que no son tales, se llaman obenques, y esos obenques van tomando de la pila del puente. Esta pila
vamos a darle una suerte de espesor para que tenga un poquito más de asidero en el dibujo. Por acá se sigue y acá aparece la tierra reflejada. Y a su vez esos obenques van tomando el tablero principal del puente. Estos obenques hay que revisarlos con el paso del tiempo, tienen que ser atendidos, cuidados, una palabra que para los ingenieros en general es de menor cuantía, es hablar de mantenimiento. No, construir sí, mantener no. Construir sí, mantener no. Bueno, resulta ser que el mantenimiento es tan crucial como la construcción en sí. Acá aparecen los obenques. Esta distancia que va de acá hasta acá tiene 330 metros. Y de acá a acá hay 110 metros. Acá también aparecen 110 metros. Por supuesto que es algo esquematizado para tratar de hacernos a la idea de lo que estamos hablando. Y lo cierto es que el tablero del puente Zárate-Brazo Largo en el punto medio llega a oscilar 40 centímetros. Pequeños desplazamientos, tal cual nos dijo acá la compañera, dice, los desplazamientos están asociados a la longitud del elemento estructural que estamos analizando para ver si hablamos de pequeños o de grandes desplazamientos. Evidentemente, en 330 metros hay 33.000 centímetros, ¿sí? Y en 33.000 centímetros cede 40 centímetros en el punto medio. Claro, cuando yo lo mido 40 centímetros digo, no, esto de pequeño nada. No, espere. Está en función de la longitud del elemento en juego. Parece coherente de que puedo seguir asumiendo de que los desplazamientos de este elemento estructural son pequeños. ¿Dudas hasta acá? Nosotros, no obstante, vamos a seguir con nuestra hipótesis de cuerpo rígido, pero van a ver cómo esta hipótesis de pequeños desplazamientos va a aparecer otra vez y nos va a complicar la historia, porque los grandes desplazamientos parecen ser más amigables y los pequeños mucho más difíciles de interpretar. Pero volvamos otra vez a una hipótesis, esta sí la conté, que se llama hipótesis del cuerpo rígido, que quería decir que la distancia entre dos puntos cualquiera de mi cuerpo no se veía alterado, modificado, aunque esté sometido a diferentes acciones este cuerpo. Dice, eso lo ¿Te puse una consulta? Sí, ¿por qué? ¿Hay algún cociente cuyo valor, o cuál es el valor que indica que sí es apreciable la cantidad de desplazamiento? O sea, si vos dividís 40 dividido los 33.000, entiendo que es muy poco, pero ¿cuál sería el valor en donde sí empieza a ser apreciable y sería problemático? No te lo sabría definir, no recuerdo de que haya un coeficiente que lo establezca, pero vos fíjate cualquier elemento estructural que tengas a la vista en donde estés sentado, y te vas a encontrar que todos los elementos que trabajamos dentro de lo que es la rama de los civiles, todos tienen desplazamientos muy, pero muy pequeños. Por ejemplo, si vos tomás la viga de hormigón, no sé dónde estás, si estás en un edificio, seguramente tenés una viga o tenés una columna. La columna entre piso y piso tiene 2,80 metros y con toda la suerte debe bajar apenas medio centímetro, si es que él tiene esa deformación. Y la viga, que por ahí tiene 3 metros en un dormitorio, 4 metros, 6 metros en un living, puede tener como deformación 1 centímetro, como mucho. Esa deformación que aparece en las piezas de hormigón tienen dos tipos de deformaciones. Una deformación que es instantánea, es decir, que se pone de manifiesto apenas terminaste de construir la viga, a los 28 días, a los 30 días, al mes, tenés una deformación que se acusa. Y después hay un proceso que se llama proceso de cripofluencia lenta, que es a lo largo del paso del tiempo, se va haciendo asintótica la curva, pero continúa habiendo deformaciones, no tan grandes como la instantánea, pero que siguen aumentando la deformación de pieza. No obstante, eso no pierde la condición de hipótesis de pequeños desplazamientos que venimos planteándonos. No sabría cómo darte una idea del número, de cuándo dejaría... No, perfecto.
Perfecto, o sea, lo veo así, claramente ahí no importa. Quería saber si existía un No, estudio, alguna misión de donde sí es importante, pero no importa. Bueno, no recuerdo, ¿no? Pero está bárbaro tu pregunta. Por ahí me la pongo a buscar a ver si existe una relación que nos establezca cuándo son desplazamientos significativos. Pero no tengo imagen de un número que nos dé idea de eso. de No una, lo tengo gracias. registrado, así que no te puedo contestar porque no lo tengo, no es que no quiera. Sigo. Lo que decía es que si yo tomo un repaso la Podría idea. ser, a responder la pregunta del compañero, quizás no con un número exacto, pero sí con algún tipo de criterio. O sea, lo que uno tiene que tener es algún tipo de criterio para poder establecerlo. Supongamos que esa estructura que yo tengo abajo tiene una carpintería de aluminio. La deformación admisible por esa carpintería es menor, porque me rajaría los vidrios, me deformaría los marcos. Supongamos que tengo una pared, la pared tiene una admisibilidad de más o menos de longitud sobre 450 para que no se vean fisuras, o sobre 400. Después, supongamos que eso sostiene una pasarela para caminar, ¿no? Uno en la vereda está acostumbrado a la pendiente del 2%, o sea, 2 centímetros por metro. La vereda tiene esa pendiente desde la línea de las fachadas hacia el cordón, por lo general. Mucho más que eso ya uno lo percibe y le resulta incómodo para caminar. Es decir, uno está sosteniendo algo donde camina gente lateralmente, o sea, no en el sentido de avance, sino en el sentido lateral, tendría que tener una pendiente que esté en el orden del 1%, tendría que admitir. O sea, tendría que buscar pendientes que sean admisibles por las personas o por los usuarios o por el destino final que va a tener eso. Si yo estoy sosteniendo cañerías y la cañería se deforma menos de lo que se deforma mi apoyo, y voy a terminar sobreesforzando la cañería. Es decir, si mi apoyo baja, estoy colgado del techo y tengo, no sé, como un parral colgado del techo. Y tengo en eso apoyo caños de acero. Si por carga yo veo que eso baja, significa que no le va a servir mucho de apoyo al caño, porque el caño es más rígido que el elemento sobre el cual me estoy apoyando. Entonces no podría permitir que baje más de lo que me admite la deformación de un caño. Así tendría que ir viendo con cada cosa, según el uso y su función, cuál es la deformación admisible lógica que podría tener. Cuando no tengo un dato, digamos, no tenga yo un dato ya establecido por una normativa. ¿Vale? Perfecto. Bien. Gracias. Perfecto, el aporte de él es un aporte muy valioso, porque ahora si quieren podemos fijar ese criterio que nos contó Iñaki y lo podemos dejar hasta por escrito. Pero para cerrar esta idea, ahora contamos lo de Iñaki como para agregarle un criterio a eso, o sea, sumar algo más a lo que Iñaki nos contó. Yo lo que decía es que bajo este cuerpo, bajo la acción, bajo cualquier tipo de acción, la variación de la distancia entre dos puntos cualesquiera tomados al azar de este cuerpo se mantiene constante y lo veníamos expresando a través de la diferencia de coordenadas de puntos elevadas al cuadrado, es decir, una expresión de este tipo que es la expresión que relaciona las distancias entre dos puntos cualesquiera de este cuerpo. Bueno, si esto se mantiene constante, aceptamos que este es un cuerpo rígido. ¿Va a ser rígido? No lo va a ser, pero recordar que vamos a manejarnos bajo la condición de pequeños desplazamientos. Y si retomo la idea de Iñaki, que me parece muy interesante, una de las cosas que se suele hablar es cuando yo dimensiono una estructura, por ahora no estoy dimensionándola, estoy dando los primeros pasos, pero probablemente sea fácil de aceptar, lo que se llamaría la no recuerdo si admisibilidad me suena extraño. No, ahí está. El término sería así. Aptitud de la estructura. Ahí está. Se entiende por la aptitud de la escritura. Y viene a cuento un poco lo que dijo Iñaki. Dice que la aptitud de la estructura, creo no haberlo contado, espero no haberlo contado, responde a un parámetro de esta manera. Dice que tiene 3 parámetros a ser cumplidos.
que viene a continuar lo que Iñaki nos contó. Dicen que una aptitud de la estructura está definido con estas 3 siglas. Y ahora le pregunto, ¿qué quiere decir cada una de estas 3 siglas? ¿Qué les parece? ¿A qué se puede referir cuando yo digo que una estructura es apta? ¿Una es dureza? No. No. Resistencia. Pero, sí, dale. Deformación. Muy bien, hay una que está acá, que es precisamente la que Iñaki nos contó. Dice que acá está deformación. Melina había dicho la primera. Resistencia. Contó la primera, lo que dijo es resistencia. Y la tercera es la que nosotros no estudiamos, se estudia más adelante, es durabilidad. Bueno, la primera y la segunda creo que están claramente interpretadas. Resistencia es que la aptitud de la estructura se define como resistente en la medida que sea capaz de resistir las acciones a las cuales va a estar sometida. La segunda es la que nos contó Iñaki, que habla de la deformación. O sea, si bien estamos dentro de pequeñas deformaciones, esas pequeñas deformaciones también están vinculadas al uso que se le va a dar a la estructura. Iñaki dijo, si yo tengo una viga de hormigón y arriba le pongo mampostería, como la madera, si yo tengo una viga de madera y arriba le pongo mampostería, como la madera cede, generalmente esa deformación de la madera provoca fisuras considerables en la mampostería que le pongo arriba. ¿Resiste? Sí. ¿Se va a caer por resistencia? No, pero se va a fisurar de tal manera que va a pasar humedad. Quiere decir que para eso no me serviría usar madera. Para cargar mampostería arriba no me serviría. En particular, si abajo de la viga de madera no tengo más que un vano vacío. O dicho de otra manera, Iñaki contó, si abajo de un tirante de madera poner una carpintería de aluminio, tengo que cuidarme que la deformación que va a presentar el tirante de madera sea muy chica, y entonces ya no la dimensiono por resistencia, sino por deformación. Resistir va a resistir con una pieza más chica, pero si se me deforma me va a romper la carpintería o me la va a deformar. Entonces le pongo una pieza más grande, en el caso de la madera, para aceptar esa condición. La tercera, que nosotros en este curso no estudiamos, es la permanencia de las 2 anteriores a lo largo del tiempo. Y a veces la cuento como para que, ya que nos metimos por este camino que Iñaki nos invitó, dice, mire, este es un corte transversal de una columna de hormigón. Esa columna de hormigón va a estar armado con barras de acero. Nos va a interesar la presencia de barras de acero porque el hormigón tiene la particularidad de trabajar muy bien a tomar esfuerzos de tracción, pero no de compresión. O sea, cuando yo tiro del elemento, el hormigón dice, conmigo no cuente. Si usted aprieta, no hay problema, pero si tira, no me sirve. Entonces, ¿qué se hace? Se mezcla el hormigón con el acero. Y se le mezcla el hormigón con el acero y se le agrega estas barras de acero. O sea, conceptualmente, cuando yo quiero armar una pieza de hormigón, lo que hago es un molde. Hago un molde, el nombre del molde en ingeniería se lo conoce como encofrado. ¿Qué es un encofrado? Es una estructura de madera, dentro del cual, de esa estructura de madera, yo voy a agregar una malla de acero. Claro, en el caso de una columna, por ejemplo, esa malla de acero es un elemento que está armado por barras verticales que van definiendo un armado, pero para que estas barras conserven posición, se las ata. ¿Con qué se las ata estas barras principales? Se las ata con un elemento que se conoce como una barra de menor cuantía, de menor tamaño, que las envuelve a las barras de forma tal de que en una punta las vinculamos. Se llaman, estas son barras principales o armadura principal, y estos elementos que aparecen así se llaman estribos.
¿Cuál es la finalidad del estribo? Bueno, lo que va haciendo es mantener esta estructura, pues si la dejase suelta, las barras esas se saldrían de posición con gran facilidad. Entonces la va atando de esta manera. Y va armando un enrejado, que es fácilmente entendible lo que estoy tratando de construir. Por supuesto, estas barras siguen, pero no me interesa abundar más en ese detalle. Me paro acá y hago esto. Y eso lo inserto dentro de un cajón que está armado con maderas. Ese cajón armado con maderas define el marco de la tapa de una columna. Ahí está, este es el tablero de una columna. Si el elemento es un elemento vertical llamado columna, ahí está el cajón de madera sobre el cual yo voy a insertar estas barras de acero. Cada tanto este cajón van a ver que si lo miran, tiene una atadura perimetral que es como un refuerzo de ese cajón, y a alguien se le ocurre por qué a ese cajón lo atan cada tanto. Lo van como haciendo sunchos. Nunca miraron una estructura de hormigón, ¿no? Nunca les gustó la parte que les enseñé. Pero si van a ver qué linda que es, hasta son capaces de cambiarse en cualquier momento de... No, bueno, no se cambian. Pero lo cierto es que si miran un cajón armado de esta manera, van a ver que tiene sunchos. ¿Por qué le pondrán esos sunchos? ¿Qué le parece? Ese cajón de madera... Para que no traccione. No. Para que no colapse cuando se rellena. Ay, eso me gusta más, para que no colapse cuando se rellena. Porque lo que voy a hacer yo es insertar acá adentro esta malla de acero, la voy a poner acá adentro, que viene atada con esos elementos llamados estribos, van a quedar acá adentro. Pero en el momento en que empiece a colar el hormigón, ¿qué va a hacer el hormigón? Bueno, le va a meter una presión al cajón transversalmente que va a tratar de abrirlo. Entonces los clavitos con los cuales trabé tabla contra tabla, y lo más probable es que se salgan de posición y se me caiga todo el hormigón que tengo ahí. Entonces, para que eso no suceda, lo que voy haciendo es ponerle sunchos en el armado. Eso lo arma el maestro carpintero que se tiene en obra, que esa es la persona indicada, ¿no? Que generalmente arman el primero, después lo desarman y lo vuelven a armar en el piso que sigue, lo desarman y lo vuelven a armar, y lo van modificando porque piso a piso, ¿qué van haciendo? ¿Lo van achicando o agrandando el cajón? Achicando. Pues las columnas más grandes van abajo, las columnas más chicas van arriba, por la simple y sencilla razón de que abajo hay más cantidad de carga que la que hay arriba. Pero todo venía a cuento de hablar de la aptitud de la estructura, resistencia, deformación, y ya que nos metimos por este camino, hablar del tercer concepto, que es durabilidad. Y dice, mire, una de las cosas que se hace cuando se construye esta columna de hormigón es dejar las barras de acero con respecto al borde exterior de columna a una determinada distancia que se llama recubrimiento de la barra de acero, recubrimiento. ¿Bien? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, lo que vamos a tratar de aprender, no vamos a llegar a este nivel, pero vamos a tratar de calcular la resistencia de la pieza, es decir, cuántas barras le tenemos que poner, de qué tamaño, cada cuánto le tenemos que poner el estribo. No vamos a ir hasta ahí. No podemos llegar, porque son varios cursos para poder llegar, pero en algunos elementos sí los vamos a dimensionar tal cual los haría un ingeniero. Después vamos a medir que la deformación de la estructura no dañe la carpintería que le vamos a poner abajo, de acuerdo a lo que dijo Iñaki. Y si fuésemos más adelante, en los cursos que terminan de armar esta rama, que es el área de estructuras, se estudiarían, por ejemplo, conceptos de durabilidad. Y ahora lo trato de contar. El recubrimiento, distancia que va entre la armadura y la cara exterior, ¿qué función cumple? Proteger, como su nombre lo indica, la armadura. ¿Por qué? Y porque el hecho de la penetración de humedad hace que las barras, si penetra la humedad con facilidad, las barras tiendan a hacer un proceso de oxidación, exfoliación, es decir, se abre la barra porque
se va desmembrando, descascarando pedacitos de la barra de acero. Entonces ese concepto de durabilidad nos lleva a pensar, la misma columna, ese recubrimiento está en el orden de 2,5 a 3 centímetros. Ese recubrimiento, si yo lo traslado, la misma estructura, que tiene las mismas cargas y que por ende tiene la misma armado para cumplir resistencia y deformación, pero lo mudo de Buenos Aires a Mar del Plata, ahí aparecen factores que en Buenos Aires no están. Por ejemplo, el contacto con las sales del mar. Y el hecho de que el ambiente sea un ambiente marino hace que el cloro no, pero no me sale el término. ¿Salitre? ¿El salitre? Sí, el salitre, pero está dentro del ambiente marino, o sea, en el aire hay humedad que tiene contenidos de sal. Los productos de baño que tiene el aire penetran la masa de hormigón y si ahora en vez de ser humedad, tiene humedad con contenido de sal, cloruro de sodio, ese proceso de deterioro de la barra de acero es cada vez más rápido. ¿Qué hacemos? Bueno, atendemos la durabilidad, permanencia de resistencia y deformación a lo largo de la vida útil de pieza, aumentando el espesor de recubrimiento. Esos son los 3 conceptos que deberemos manejar, de los cuales nos vamos a quedar con el primero y apenas en algunos casos con el segundo. Vamos a tratar de que en todo momento estos 2 estén cuidados, este tercero, de más está decir que este curso no lo puede abordar. Vuelvo, que habíamos hablado de la idea de pequeños desplazamientos y un cuerpo rígido. Y ahora, hecha esta salvedad que nos metió dentro de este tema, empecemos a analizar un concepto nuevo que se llama grados de libertad. Y entonces, ¿qué son los grados de libertad de una estructura? Y en los grados de libertad, dice, vamos a ver 2 definiciones, es el número, lleva acento el número, de coordenadas. Y acá viene una palabra que es importante remarcarla, vamos a levantar en mayúscula, independientes, necesarios para especificar por completo la posición de un cuerpo. Bueno, hasta que tenemos esta. Hay una segunda, ahora la contamos, pero primero contemos esta. Contemos esta para que se entienda a ver si se logra transmitir. Miren, volvamos a nuestra terna de referencia, que es una terna amigable. Dice, acá tengo el eje Z. Acá tengo el eje X. Y acá tengo el eje Y. Según este concepto, dice que los grados de libertad de cualquier elemento estructural que yo analice depende del número necesario de coordenadas que tengo que definir que sean independientes para establecer la posición exacta del cuerpo. Dice, bueno, si yo quisiese trabajar con ¿cuáles son los grados de libertad de un punto? Porque después con el punto puedo armar una barra, con la barra puedo armar un cuerpo, o sea, puedo seguir construyendo. Dice, bueno, claramente para definir las coordenadas de esto, dice, yo necesito 3 coordenadas, porque con 3 coordenadas que yo establezca, puedo definir, dice, si yo conozco Y sub A, si conozco Z sub A, y si conozco X sub A, dice que los grados de libertad de un punto es 3. Y creo que el concepto se entiende, no tiene mayor dificultad. Y hay una segunda definición que establece grados de libertad, y escribo la segunda definición y ahora la repaso tratando de verla desde acá. Dice, grados de libertad es el número, me copio la definición para no inventarla, número de desplazamientos simples
necesarios para llevar a un cuerpo desde una posición inicial a una posición final. Es otra forma. Bueno, así quiero analizar el mismo grado de libertad de ese punto, pero bajo esta nueva definición, porque lo que me interesa es establecer los grados de libertad. Dice, a ver, analicémoslo. Yo sé que lo que tengo como movimientos posibles es eso, una traslación, una rotación, una rototraslación. Eso es todo lo que puedo encontrar. Dice, tengo un punto A. Si yo tengo la condición inicial ahí, y ahora a ese punto A lo corro una magnitud que se llama traslación en A, en la dirección X. Y después lo corro otra magnitud que es la traslación en A de la dirección en Z. Y finalmente lo corro una magnitud por acá que es la traslación en A de dirección en Y. Recuerden, puedo aplicarlo en cualquiera de las tres direcciones. Dice, acá está la posición A final. O sea, tengo tres traslaciones. Sí, se entiende de que podría definir una sola traslación, pero lo que digo es que tengo una traslación en X, una traslación en Y y una traslación en Z. Y ahora pregunto, ¿podría aplicarle una rotación? ¿Por qué no? Bien, entonces agarro el punto y lo roto, lo roto, lo roto, lo roto, lo roto, lo roto y lo sigo rotando. ¿Cambió de posición? ¿Se desplazó? No, sigue siendo en el mismo lugar. Sigue estando en el mismo lugar. O sea, que traslaciones, sí, tengo tres, y rotaciones para un punto, y no, rotaciones tengo 0. Entonces, los grados de libertad del punto vuelven a ser 3. ¿Alguien no vio el planteo de los dos lados? ¿Por qué las rotaciones no existen como tal? Porque si analizo la rotación sobre el punto al ser rotado no cambia su posición, es decir, no hay un desplazamiento asociado. ¿Siempre va a pasar así? No, espere. Siempre no. Pero este es el caso más sencillo. Se va a ir complicando un poquito, de a poquito va a ir creciendo. Entonces, los grados de libertad se definen claramente bajo dos conceptos que se tienen que ajustar entre sí, tienen que dar siempre el mismo, no pueden dar distintos. Uno es si puedo establecer el número de coordenadas. Y remarco, acá dice claramente independientes, necesarios para especificar por completo la posición de un cuerpo. ¿Por qué dice independientes? Y porque por acá decía que había una hipótesis de cuerpo rígido que decía la distancia entre dos puntos siempre queda fijo en esta, por lo menos en esta primera etapa. Y en el segundo dice, grado de libertad es el número de desplazamientos simples necesarios para llevar un cuerpo desde una posición inicial a una posición final. ¿Qué pasa si en vez de analizar un cuerpo analizo una barra? ¿Qué pasa si lo que analizo, hasta ahora lo que analicé son los grados de libertad de un punto, ¿no? Esto fue lo que vine a analizar acá. Y ahora le pongo el título por acá, grado de un punto. Perfecto. Bueno, para dejarlo prolijo tendría que bajar, pero creo que se entiende. Podremos bajar esto, no sería un problema bajarlo. El Z va a quedar afuera. Va a haber que amacarlo. No, vino solito.
Perfecto, y entonces ahora esto lo puedo bajar y lo que digo es que lo siguiente que voy a analizar es grado de libertad de una barra. Grado de libertad de una barra. Bien, entonces ahora voy a agarrar un elemento que se llama barra. Entonces, trabajo para ver, bajo ese doble concepto de definición de uno y otro, a ver si llego al mismo resultado. Acá la cosa se complica un poco, pero no un imposible. Dice, si esto es Z, esto es X. Y esto es Y, ahí está. Y yo defino una barra, dice, la barra es esta, esto es A, y este es el otro extremo, que llamo B, ¿sí? Si yo quisiese definir, dice, bueno, necesito las coordenadas de este punto. Dice, esta coordenada es XA, necesito esta coordenada que es Y sub A, esta coordenada que es Z sub A. Pero también voy a necesitar las coordenadas de este otro punto, le cambio el color. Dice, este otro punto tiene estas otras coordenadas, que son estas que están acá. Dice que esto es XB y BZB. Y todo me lleva a la conclusión de que si yo pudiese establecer esas 6 coordenadas, tengo perfectamente establecido la posición de ese segmento llamado AB. Pero alguien trae a cuento lo que remarcamos antes y dice, ¿por qué le puso independientes? Y porque si yo me paro en la hipótesis de cuerpo rígido, yo puedo decir que la distancia entre A y B elevada al cuadrado no es más que la diferencia de los cuadrados de las coordenadas entre A y B. O sea, puedo trabajar con esta expresión porque esta expresión es válida, por lo menos dentro de la hipótesis de cuerpo rígido, que es lo que vamos a trabajar por ahora. Dice que esto es constante. Y ahora dice, bueno, entonces no es que son totalmente independientes. Porque fíjense, si yo fijo XA, fijo Y sub A, atiendan acá, después escriben, y fijo Z sub A, o sea, fijo las coordenadas de este punto, y voy ahora a tratar de trabajar con este segundo punto, observen que en realidad no necesito 3. ¿Por qué? Porque si yo fijo 2 cualesquiera de ellas, por ejemplo esta y esta, la tercera, atento que la distancia entre el punto A y B está pautada, yo sé cuánto mide 10 centímetros, 20 centímetros, sé lo que mide la distancia entre esos dos puntos, y bajo la acción que esté sometida ese elemento no cambia, entonces ZB, habiendo fijado bajo esa forma, esta es una coordenada dependiente de los otros valores. O sea, en vez de con 6, con 5 me alcanza, porque esta coordenada es una coordenada dependiente de los valores anteriores. ¿Se entendió este concepto? Y por eso lo remarqué. No, yo no lo vi, profe. Mirá, vos recordás que la hipótesis que nos dimos era la hipótesis llamada hipótesis de cuerpo rígido, que se paraba en la idea de que la distancia entre A y B se mantenía constante, sea cual sea la acción que este cuerpo estuviese sometido. Y eso lo podía pautar a través de la diferencia de cuadrados de coordenadas. Cuando vengo acá, como la premisa dice coordenadas independientes, y por eso lo remarqué, vengo acá, y dice, a ver, entonces, si hay una relación existente entre A y B dada por esta expresión, esta que está acá, si yo fijo las coordenadas, las del punto A, todas, XA y AZ. Del punto B, ¿necesito fijar 3 o con 2 me alcanza? Atento que la tercera sale dependiendo de las coordenadas anteriores, o sea, fijado XB y B, ZB queda dependiente de las anteriores dentro de esta expresión. ¿Por qué digo que queda dentro de esta expresión? Porque la distancia entre A y B es un valor que está preestablecido. Vos sabés que la distancia entre dos puntos de una viga, cualquiera del elemento que vos quieras estudiar,
Vos lo podés medir con una cinta y dice, mide 40 centímetros, ya sabés cuánto mide. No cambia. Ese valor, en una primera hipótesis, no cambia. Entonces lo puedo extraer a partir de esta ecuación. Muy claro, ahora no. Esto de la coordenada dependiente e independiente, ¿se entendió? No, está bien, ahora sí. Sí, perfecto. Con lo cual, como busco solo coordenadas independientes, los grados de libertad de la barra son 5, no 6. Con 5 coordenadas te alcanza. Y ahora por el otro lado va a ser también engorroso. A ver, veámoslo por el otro lado. Si yo voy por este lado, por el otro concepto, miren por el otro lado, dice, tengo este esquema en el cual acá aparece otra vez la barra B. A. Exagero el punto A y el punto B, pero es un elemento finito, A y B. Dice, bueno, pensemos, yo le puedo dar tres traslaciones. Sí, puedo agarrar la barra y mudarla en la dirección de X, trasladarla en X, trasladarla en Y, trasladarla en Z. Sí. Ahora, ¿le puedo dar 3 rotaciones? Y sí, usted, a diferencia de lo que nos pasaba con el punto, que cuando analizaba el punto yo lo rotaba en X y se quedaba en el mismo lugar, lo rotaba en Y y se quedaba en el punto en el mismo lugar, si ahora se me ocurriese rotarlo en la dirección del X, imagínense que usted le impone esta rotación, es decir, lo rota en la dirección de un eje X cualquiera. Tomé el eje X de terna para que se entienda. La barra cambia de posición, se desplaza, ¿sí o no? ¿Qué les parece? Sí, cambia. Cambia, perfecto. Quiere decir que entonces tengo otra vez 3 rotaciones. Y acá dice, bueno, espere. Por este camino usted encontró que los grados de libertad de la barra eran 5. Y por este camino encontró que los grados de libertad de la barra eran 6. Hay una incongruencia, o las dos premisas no se ajustan, o acá hay algo que no estamos visualizando. Y la pregunta es, ¿alguien llega a ver qué es lo que no estamos viendo? La rotación en Y no cambia la posición. ¿Por qué? O una de las rotaciones. Sí, estamos bien. Que hay una de las rotaciones que parece ser que es la que trae el problema, eso no cabe duda, pero cuando yo me paro acá y digo, si yo miro las rotaciones en estas 3, si roto en torno de estos 3 ejes, esto me rota la posición. Vos analizás la rotación en Z y la ves rotando. Si este es el eje vertical, vos ves la barra girando alrededor del eje. Y eso indica desplazamiento. No es lo mismo que esté acá, que esté acá, que esté acá. Quiere decir que las 3 rotaciones están, pero hay una que debería desaparecer. Dice, la pregunta sería, ¿por qué usted fijó esta terna referencial en esta forma tan arbitraria? Y la pregunta sería entonces, ¿y qué pasa si esa terna referencial a mí se me ocurriese asociarla con la dirección del eje de barra? O sea, acá está la barra. ¿Qué pasa si yo ahora asocio, por ejemplo, ahí? Digo, este sí, este Z, que para que se vea lo voy a dibujar inclinado, para que no piensan que no lo roté, este Z, y por acá me aparece el X. Tengo que, si no, no va a dar la idea de perspectiva, no me va a aparecer, pero vamos a ver si rotándolo un cachito lo puedo hacer aparecer. Dice, por acá está el eje Z, y por acá está el eje X que me falta. Disculpa, esperen, Simplemente se me ocurre que por ahí me queda mejor presentado el problema.
No cambia la idea, pero lo único que trato es ser lo más didáctico posible. ¿Y qué pasa si hago esto? Pongo el eje X acá. Se me ocurre el eje X, con lo cual el eje Y viene hacia acá. Y el eje Z, y bueno, ahora el eje Z parecería estar bastante verticalizado con esta historia. Acompaño, pongo un eje en coincidencia con la dirección de la barra. Y dice, ¿tengo 3 traslaciones? Ah, sí, porque si usted lo traslada en la dirección de X, se le traslada. O sea, 3 traslaciones vuelve a tener. Porque si usted lo traslada en la dirección de X, ¿se desplaza? Sí. Si lo traslada en la dirección de Y, ¿se desplaza? Sí. Si lo traslada en la dirección de Z, también. Ahora, si lo rota, y dice, bueno, ahora en las rotaciones tengo dudas, porque si yo lo roto en la dirección del eje, el eje propio de la barra, y la barra es esto, y yo lo roto en su posición, y lo roto, 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 ¿se cambia de posición? O dicho de otra manera, ¿se desplaza o no? No. No. Con lo cual, si repito acá, dice, para que quede indicado qué es lo que quiero marcar y que les quede a futuro qué es lo que estoy tratando de decir, cuando lo miran dice, espérate, esta no tiene sentido. No cambia los desplazamientos de pieza. ¿Qué pasó? Que al adecuar la terna a la coincidencia con la dirección de barra, otra vez los grados de libertad de la barra volvieron a ser 5, coincidente con el anterior. ¿Va a ser muy complicado? No. La dificultad ya terminó. Lo más difícil de entender es el grado de libertad de la barra. En el grado de libertad de la barra, por un lado, si lo ataco desde el punto de vista de dónde se fue a parar esto, por acá se fue a parar, eso es porque pega el mouse contra el borde de la computadora y ahí es cuando se desespera. Pero ahí está. Mira, ataco por donde lo ataque. Dice, si va por acá y analiza como partiendo de coordenadas, hay una coordenada que es dependiente, pero si lo analiza por desplazamientos, hay un desplazamiento, que en este caso es la rotación, tal cual la terna como la puso, en la dirección de X, que dice, no provoca desplazamientos si los grados de libertad se convierten otra vez en 5. ¿Dudas hasta acá? Sigo. Ahora voy al último de los elementos que tengo que trabajar y dice grado de libertad de un cuerpo. Y cuando analizo los grados de libertad del cuerpo, no son tan difíciles de analizar. O sea, el cuerpo que yo necesito analizar, supongamos que el cuerpo que quiero analizar es una mesa o un elemento cualquiera. Dice, supongamos que tengo una mesa. Este es el eje Z. Este es el eje X y este es el eje Y. Y yo pongo una mesa acá. La mesa la vamos a dibujar de color rojo. Ahí está. Acá está la mesa. ¿Es un cuerpo? Sí, es un cuerpo. Ahí está. Dice, tiene 4 patas. Ahí está. Si yo quiero establecer la posición de la mesa con total definición. Dice, mire, si toma 3 puntos cualesquiera de esta mesa, por ejemplo, 3 cualquiera de los extremos libres de esta mesa, o sea, los extremos de cada una de estas 3 patas, con eso lo podría analizar. ¿Cuántas coordenadas necesita? Bueno, dice, necesito acá XA, Y sub A, Z sub A. Ajá.
para establecer el punto B. Dice, y necesito, si usted fija para definir el punto B necesito XB y Y sub B. Perdón, le falta uno. No me falta ninguno. Porque uno cualquiera de estos lo puedo sacar por la relación de distancia existente entre este elemento. Dice, esta distancia entre A y B se mantiene constante. Entonces, requiero de este elemento que está acá. No es una coordenada dependiente. Elegí una nada más, que cualquiera pueden elegir, ¿eh? Es una coordenada dependiente. ¿Por qué? Porque yo puedo volver a plantear aquello de que la distancia entre A y B elevada al cuadrado sale como XA menos XB elevado al cuadrado y B menos IA elevado al cuadrado ZB menos ZA, con lo cual establecidas estas tres coordenadas XA y A, ZA, y definiendo la coordenada XB y B y Z, dice, no, esta no. Esta no hace falta porque sale dependiente de las otras dos. Dice, esta es una coordenada dependiente de los otros valores. ¿Alguien no entiende este concepto? No lo transmito, porque no es que no lo entiende. ¿Lo transmito con claridad o no? ¿Se entiende la idea o no? Parece ser que... Sí, se entiende, profe. Clarísimo. Sí, sí. Qué bruto, qué bien que se entienden, ¿o no? Parece que no. Miren, si yo ahora al cuerpo este pudiese fijar el punto A y el punto B, ¿qué le quedaría al cuerpo como movimiento posible? ¿Qué les parece? Una rotación. En torno de eje X. AB. En torno de A, B. Perfecto. Entonces está claro que todo lo que necesito es agarrar otro punto. ¿Cualquier punto puede ser? Piensen conmigo. ¿Es crucial este tema? No, es interesante entenderlo porque de acá va a salir el equilibrio de fuerzas que más adelante, cuando nos metamos a sumar estática con cinemática, nos va a entrar en juego. Entonces, simplemente por jugar y por divertirnos. Dígame, si yo tuviese que definir las coordenadas de un punto más para establecer la posición de esta mesa, ¿podría ser cualquier punto o no? ¿Tiene que ser un punto que no esté contenido en la recta AB? Maravilloso. Si está en la recta B no ayuda a definir nada, porque ya sé que si se mueve, según lo que me dijo la señorita, rota en torno del eje AB, lo cual está claro. Por eso es que vengo a buscar un punto que no pertenezca a la recta B. Bueno, el C. Estamos de acuerdo que hasta ahora tengo 5 coordenadas a definir. Ahora la pregunta es, si yo vengo al punto B, a este, ¿cuántas coordenadas necesitaré? Porque miren un detalle muy particular que se da acá. A ver si lo explico con claridad. Miren, la distancia entre este punto y este punto es fija. Y como A es un punto fijo, la distancia entre A y C es fija. Ahora resulta ser que el punto B yo lo establecí con perfecta definición. Con lo cual, habiendo definido el punto B, la distancia entre B y C también es una distancia que permanece fija. Siempre puedo usar esa relación, dice la distancia entre A y C, que resulta ser XA menos XC elevado al cuadrado más
IA menos IC elevado al cuadrado más ZA menos ZC elevado al cuadrado, dice, esta es una, pero además podría usar esta, que relaciona no con A, sino con B, y dice XB menos XC elevado al cuadrado a ver, ¿cuáles tengo definidas? Esta está, esta está, esta está. Y después de las otras, dice, la otra que definí aparentemente es esta, ¿no? Dice, yo definí esta coordenada. Una tengo que, ¿por qué defino una y no? Porque tengo un sistema de dos ecuaciones que tienen dos posibles incógnitas. O sea, si yo defino esta y defino esta como esta está, esta está, y esta ya fue alcanzada anteriormente, las incógnitas que me quedan por establecer serían, a ver, revisemos juntos cuáles serían las que me quedan por establecer. Me dice, mire, le queda por establecer I sub C que no la tiene, y Z sub C que no la tiene, I sub C que no la tiene, y Z sub C que no la tiene. Entonces usted no necesita conocer I sub C ni conocer Z sub C porque las puede establecer a partir de las otras coordenadas. Esta no la necesita, y dice, entonces los grados de libertad del cuerpo son 5. Perdón, son 6. 6 son las coordenadas que yo pude establecer. ¿Dudas? ¿Sí o no? No. No, profe. No, por eso no. Y no. Repasemos qué habíamos dicho. Ahí está. Habíamos dicho que había dos criterios para establecer los grados de libertad. Un criterio decía, los grados de libertad es el número de coordenadas independientes necesarios para especificar por completo la posición de un cuerpo. Y remarcamos el concepto de independientes. Estamos trabajando esta definición, no esta todavía no la atacamos. Entonces, voy acá. Y digo, si yo defino las coordenadas del punto A, acá tengo 3 elementos que tengo que definir sí o sí. Tengo que definir cuánto vale XA y sub A, Z sub A. Para decir que la mesa dentro de este cuarto está ubicada en tal posición, tengo que establecer las coordenadas de XA y sub A, Z sub A. ¿Qué le queda al cuerpo si establezco solo las coordenadas del punto A? ¿Se puede trasladar el cuerpo? Tengo la mesa del comedor, la agarro de una pata, tomo la pata y la fijo a tierra, y me quedo atando la pata esa. Y ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer con la mesa si yo ese punto no lo suelto? Es decir, lo mantengo firme. ¿Qué le pasa al movimiento de la mesa en sí? ¿Puede trasladarse? No. No. ¿Qué puede hacer? Rotar sobre ese eje. Rotar, solo tengo un punto, no tengo un eje, tengo un punto. Tengo el punto A, solo lo agarré en el punto A. Rotar alrededor del punto. En torno del punto A. Bien, digo, voy a agregar un segundo punto a ver si lo puedo atar mejor a este cuerpo. Entonces voy y busco el punto B. Ahora llamo a un amigo y le digo, agarra la otra pata de la mesa. Agarra la otra pata de la mesa. La distancia
entre A y B no se modifican, con lo cual no requiere 6 coordenadas en el espacio, sino que con 2 coordenadas le queda perfectamente establecido la posición de B. ¿Por qué? Porque la distancia entre A y B dice, la mesa tiene 40 centímetros, mesa larga si la hay. Entonces ya está fija en 2 posiciones, en A y en B. ¿Cuántas coordenadas establecí? 5 hasta el presente, 5. XA y sub A, Z sub A, XB y sub B. ZB no, porque en realidad ZB la vine a sacar de acá. Dice ZB es una coordenada dependiente, dice, esta es una coordenada dependiente. Acá. Esta que está acá depende. ¿De qué depende? De las coordenadas de los otros puntos. Con lo cual, para establecer el punto B necesité 5 coordenadas. ¿Hasta acá se entendió? Porque la construcción que sigue es un poco más engorrosa, pero parte de 2 puntos que ya lo fijé. Yo A y B ya lo fijé. Ya está, le di 5 coordenadas y se me quedó quieto, no se puede mover. A punto tal de que antes rotaba en torno del punto A y ahora rota en torno de un eje, con lo cual los movimientos quedaron notablemente más restringidos. Ahora solo puede tener rotación en la dirección de AB, que sería la rotación en la dirección del eje X. No se puede trasladar, no puede rotar en Y, no puede rotar en Z, solo rota en la dirección del eje X. Pero lo sigo pensando en coordenadas. Si yo tengo A fijo y B fijo, y la distancia respecto del extremo C está establecida, ya sea por la diagonal, ya sea por el segmento BC, esas distancias están acotadas, ¿cuántas coordenadas de las 3 del punto C necesito establecer que no sean dependientes de las medidas de AC de BC? Y dice, y atento que usted puede plantear otra vez este juego de 2 ecuaciones indicadas en línea verde, usted tiene como conocidas las indicadas en azul porque usted las fijó, la indicada en violeta o lila porque la estableció, y lo cierto es que le quedaron solo 2 coordenadas, y C, Z, C. Ah, pero es un sistema de 2 ecuaciones. Si usted me dice que esto es 40 y esto es 10, estas 2 distancias las puedo sacar. Sí las puedo sacar. Perfecto. Entonces, ¿cuántos fueron el total de coordenadas independientes? Tenía 3, le agregué 2 más 5 y una más 6. 6 son los grados de libertad del cuerpo. ¿Sí o no? Sí, profe, perfecto. Bien, sigo. Ahora voy por el otro lado. Dice, tengo mi bendita mesa, pero ahora quiero ver desplazamientos independientes. Y entonces, esto, a ver si lo puedo interpretar. Vamos a ver. Yo tengo una mesa. Esta es mi mesa. Acá están las patas. Ya algo ya contaba. Dice, bueno, acá están las patas de la mesa. Perfecto. Dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle elementos que impidan el desplazamiento de este punto. Acá. Sí, bueno, vamos a ponerle un elemento por acá que anclado impida ese desplazamiento. Imagínense que ustedes le pusiesen una suerte de barra, se llamará más adelante biela, que impide que ese punto se corra en X. Dice, bueno, tiene que ponerle 3. 3 para que le quede fijo, porque como el punto A se puede mover en 3 direcciones, eso ya me lo contó usted, dijo que los grados de libertad de movimiento de ese punto eran 3, tendría que ponerle 3 sistemas que anulen el desplazamiento en 3 direcciones. Y la pregunta del millón es, si yo pongo 3 elementos, estos, que no se pueden ni alargar ni estirar, y son elementos que quedan vinculados, supongamos, a tierra, en 3 direcciones. Esas 3 direcciones pueden ser cualquiera.
pregunto, me surgió la duda, ¿puedo poner en cualquier dirección? O sea, imagínense que tienen que levantar este motor. Este es un motor, acá está el motor. Y acá está la Tierra. Vamos a dibujarlo en plano, en una perspectiva para que se entienda lo que quiero hacer. Y esto no me gustó un corno, a ver si lo puedo mejorar. Dice, acá tengo el motorcito apoyado acá, y lo quiero levantar. Y dice, bueno, voy a construir un plano. Acá pongo el plano de donde está el motor. Tengo que levantar este motor. ¿Qué dibujo más feo me quedó? Ah, porque está discontinuo, por eso no hizo el rombo. Ahí está. Dice, yo podría, para levantar el motor, le voy a poner un trípode. ¿Sabe lo que es un trípode? Sí, ¿no? Acá está, una suerte de trípode. Ahí está el trípode. Entonces, este punto está fijo y acá le cuelgo un malacate, que es un elemento que tiene un gancho acá y que permite levantar el motor. Me quedó un poco desfasado, tendría que correr el motor un poco para que eso me quede un poquito mejor dibujado, porque si no, el motor al no quedarme centrado, difícilmente ese trípode se mueva. ¿Se entiende? Esto está fijo a tierra acá, fijo a tierra acá y fijo a tierra acá, y yo quiero con este gancho levantar este motor. ¿Lo puedo levantar? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Que no. Sí, si se mueve la parte de arriba del gancho, sí. Y pero los 3 puntos no se van a como querer ir hacia atrás, por decirlo de alguna forma. No, pero lo fijé a tierra de forma tal de que no se me desplacen. ¿Nunca viste un trípode donde vos le ponés el malacate y vas tirando el malacate y vas levantando el motor en un taller? Tiene 3 patas, ¿no? Y la pregunta que me hago, ¿esas 3 patas pueden estar en cualquier dirección? Porque con 3 patas fijo el punto de arriba queda fijo y ahí puedo colgar este sistema que me permite izar el motor y levantarlo. Pero esas 3 patas, esos 3 barras, ¿pueden tener cualquier dirección? Si están alineados no va a servir. O sea, si las 3 barras estuviesen contenidas en un plano, la señorita dice, para mí no va a servir, para mí tampoco. O sea, la primera condición es que estas 3 barras que no son deformables, no me queden todas armando un plano, porque si las 3 barras me quedan armando un plano, ¿qué le pasa a este sistema de trípode armado de esta manera? Piénsenlo. No piensen en fuerzas, piensen cinemáticamente. Lo que estamos estudiando es el problema cinemático en esta clase de hoy. Ahora, las 3 están contenidas en este plano. Están las 3 metidas dentro de un mismo plano. Con lo cual, al estar las 3 dentro de ese plano, rotaría en torno de qué eje? Del el eje donde está contenido ese plano. En realidad rotaría respecto de esta unión de los 3 pies, ¿no? Acá sería el eje de rotación, que le pasaría a este cuerpo, iría para atrás o para adelante en esta dirección, se movería hacia acá o hacia acá, rotando perpendicular al plano que contiene ese dibujo. O sea, necesito poner 3 barras, 3 elementos de sujeción, pero que los 3 elementos de sujeción no sean coplanares, o sea, parecería que una definición que puedo usar es no coplanares, que no formen plano. Bueno, fenómeno. Ahora la pregunta es, si yo estoy estudiándolo desde los movimientos simples de la mesa, si yo le puse 3 elementos que fijan la mesa al punto A, ¿qué movimientos le queda a la mesa? Y dice rotar en torno del punto A. Bien, fenómeno, vengo a buscar el punto B.
Y la pregunta es, ¿cuántas barras de este tipo de 3 necesito ponerle al punto B para que se me quede fijo? Y uno que es muy generoso diría, y póngale 3 y ya está. Y otro dice, no, yo soy más medido porque 3 no tengo pocas. ¿Y cuánto sería el número mínimo que le puede poner para que se quede fijo? Y la pregunta es, ¿la distancia entre A y B puede cambiar? ¿Hace falta atar al punto B en la dirección de X a B o no hace falta atarlo en AB? ¿La distancia entre A y B puede cambiar? Y la respuesta es no. ¿Hace falta ponerle un elemento de fijación en la dirección de AB? No, porque no puede cambiar. Quiere decir que ahora, visto desde ese punto de vista, dice, entonces yo tendría que ponerle una así, que lo fije en este sentido, y una así, que lo fije en este sentido. Porque la tercer biela, la barra que no llego a ver, es esta que está acá, y es la barra que le está dando el punto A al punto B. Dice, ah, claro, acá hay una suerte de barra. Es una barra interna que el punto A le confiere al punto B. ¿Se ve? Atento que no se puede desplazar. El punto B tiene 3 barras no coplanares. El punto B está fijo, el cuerpo rota. Rota en torno del eje AB. Entonces dice, bueno, fenómeno, fijemos el punto C. Y viene a fijar el punto C. Y la pregunta es cuántas barras le tiene que agregar. Dice, espere, mire, hay algo que aprendí. Entre el punto A y B la distancia no cambia. Quiere decir que no se puede desplazar en esta dirección. La biela que A le confiere a C establece una fijación. No se puede mover. Pero a su vez la biela que B le confiere a C, atento que A es fijo, B es fijo, la biela que C, B le confiere a C, tampoco se puede mover. ¿Cuál es el único movimiento que le queda al punto X? Al punto C, perdón. X no, me disculpa. Cuesta este tema por lo que veo. O yo no tengo el día más claro de explicación o cuesta entenderlo. ¿No sería el Z? Claro. Exactamente. Dice, si usted quisiese fijarlo con 3 bielas, ahora estamos pensando en todo momento ortogonales, no requiere que sean ortogonales, si requiere que no sean coplanares, si requiere que no sean coplanares, lo cual no indica que tienen que ser ortogonales, son dos cosas distintas. Dice, usted lo que tendría que agregarle una biela más en la dirección de Z. Dice, ah, entonces si yo le agrego una biela más que vaya en la dirección Z, esta biela de acá, ese cuerpo está fijo, con lo cual los grados de libertad que tengo en el cuerpo deberían ser 6, porque 6 fueron las condiciones que le tuve que agregar. Dice, hubo 3 traslaciones posibles, 3 rotaciones posibles, 6 son los grados de libertad de ese cuerpo. Tres traslaciones, 3 rotaciones, 6 grados de libertad. Sigo en esta construcción. Perdón, ¿alguna duda? Esperen, no se asusten, siempre se va a terminar de entender. Si no es conmigo, Nico o Iñaki le van a contar otra campana, otro tañir. Eso va a hacer que ustedes lo terminen de entender. Siempre se puede terminar de entender. ¿Qué pasa si ahora trato de estudiar los grados de libertad de una pieza que en vez de ser un cuerpo fuese una chapa? Es decir, hay una dimensión que es poco significativa. Las otras dos sí, pero esta no. Y ahora esta no quiere escribir. Entonces venimos a sacar y le buscamos a ver si lo podemos hacer escribir. Los grados de libertad de una chapa. Grados de libertad de una chapa. ¿Por qué estudio los grados de libertad? Porque los grados de libertad me van a indicar cuál es el número de vínculos que yo tengo que agregar, y vínculos es una palabra que no aprendí, pero son las restricciones a la movilidad. Vínculo no es más que una restricción a la movilidad. Y ahora digo, si yo tengo esta chapa,
Dice, pero esa chapa está contenida en el plano XY. Fíjense, lo dibujé. Como es un elemento finito, 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 lo dibujé en el plano XY. Este es el Z, este es el X, este es el Y. O sea, si lo mirase como caso particular, la chapa podría estar contenida, porque la chapa tiene un espesor, pero ese espesor es tan finito que no me interesa abordarlo. En función de este espesor no me interesa trabajarlo, es un elemento muy finito, pero sí me interesa poder puntualizar cuántos grados de libertad tiene este elemento. Que, como es un elemento plano, lo puedo asumir que está contenido y le pongo una terna de forma tal de que quede contenido en un plano. En el caso, el plano que definí es el XY. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas coordenadas necesito para fijar una chapa? Agarren una hoja de papel, pónganlo sobre la mesa donde están trabajando. Y entonces agarran y dicen, si yo fijo un punto, y agarro la hoja de papel y pongo un dedo apretando la hoja de papel, ¿qué puedo hacer con la hoja? Y rotar en torno del dedo que yo apreté. La hoja rota. Y si pongo otro punto, ya no rota más. ¿Y se puede trasladar? No. O sea que necesito 2 puntos. Con 2 puntos que yo fije, está definidas las coordenadas. Entonces eso está resuelto. Dice, entonces si fijo un punto A y un punto B cualquiera, tengo definido. Y la pregunta que me hago es, ¿cuántas coordenadas necesito? A ver, necesito esta coordenada, que se llama Y sub A, y necesito esta coordenada, que se llama X sub A. Y necesito Z sub A, no, porque la chapa siempre va a estar contenida en el plano XY. Dice, usted necesita para las coordenadas de este punto de establecer 2 coordenadas, que son Y sub A, Z sub A. Profe, estaríamos suponiendo que no puede rotar sobre el eje que forma AB, por ejemplo, que siempre está contenida en ese plano. No podría rotar en torno del eje AB porque se saldría de estar contenida sobre el plano XY. El elemento chapa es un elemento coplanar, es un elemento que está contenido. ¿Te acordás que había sistemas de fuerzas para atraer? Porque son exactamente iguales en su formulación matemática. Sistema de fuerzas en el espacio concurrentes, en el espacio paralelas, en el plano, y entonces aparecía que tenían determinadas condiciones. Bueno, este es un caso particular otra vez. Dice, tengo una chapa, está contenida en un plano, no puede rotar en torno del eje AB, no puede rotar en torno del eje X, ni puede rotar en torno del eje Y, porque si rota en torno del eje X se sale del plano XY, si rota en torno del eje Y se sale del plano XY. Sí puede rotar en torno del eje Z, pero por ahora no me metí en movimientos, me metí en definición de coordenadas. Si yo quisiese definir las coordenadas del otro punto, con lo cual quedaría perfectamente considerada, dice, sí, puede definir una cualquiera de las dos, por ejemplo esta. Pero la otra no la necesita porque, como usted sabe la distancia entre A y B, la distancia entre A y B elevada al cuadrado no es más que la diferencia de cuadrados entre esos 2 puntos, salvo que ahora no aparece el Z, ¿no? Y entonces, habiendo establecido 3 coordenadas, que son las indicadas ahí, estas 3, dice conocida esta y conocida esta, para que no siempre piensen que es la del medio, dice, esta es una coordenada dependiente. Y entonces los grados de libertad de este sistema es 3. Entonces, los grados de libertad de una chapa, 3. Grados de libertad de una chapa. Y ahora, ¿dónde está el igual? Ahí está el igual. 3. Y ahora lo voy a ver
por movimientos. Si la chapa está en el plano XY y no se puede salir de ese plano, la pregunta es, si lo miro por movimientos simples o desplazamientos simples, ¿qué desplazamiento le puedo dar a este cuerpo? ¿Qué les parece? Ayúdenme a pensar. Piensen conmigo, mejor dicho. Bueno. En X y en Y. ¿Qué serían en X? Rotar alrededor del eje Z. Bien. Dice trasladarse en X, trasladarse en Y y rotar en Z. Perfecto. Esos son los 3 movimientos que una chapa puede tener. Claro, si en vez de ir de la chapa voy a la barra, si ahora la barra estuviese contenida en un plano, que sería un caso particular, es un grado de libertad de una barra contenida en un plano, grados de libertad de una barra contenida en un plano. ¿Cuántos grados de libertad de una barra contenida en un plano necesito? Dice, imagínense que lo que quiero estudiar es este elemento. Ahora es un elemento parecido a una viga, porque casi es un elemento lineal. ¿Cuántas coordenadas necesito? Dice, a ver, póngalo en el XY. ¿Cuántas coordenadas necesito? Dice, bueno, necesito estas dos, que son X sub A y sub A. Y con una cualquiera de estas que yo fije, por ejemplo, Y sub B, tengo definido y acotado el problema, porque la otra es dependiente. Entonces, los grados de libertad de la barra contenida en el plano, no, acá, grados de libertad de la barra, vamos en minúscula, barra contenida en un plano, es igual a 3. Ahí está, 3. La pregunta es, ¿cuántos movimientos tiene? Dice, si busco los desplazamientos simples, la barra la puedo trasladar la puedo trasladar en X, la puedo trasladar en Y, la puedo rotar en Z. 3 otra vez. Sí, ¿la puedo rotar en Z? Sí, la puedo rotar en Z y cambia notablemente la posición. El Z, aunque cambie el Z, la barra puede rotar. Aunque Z pertenezca a un punto cualquiera de la barra, si Z coincidiese con A, la rotación, en el caso de que Z coincida con A, también provoca desplazamientos de la estructura. Y ahora, ¿qué pasa si analizo el último caso, que es el caso más corto de todos? Dice, grados de libertad de un punto contenido en un plano. ¿Cuántos grados de libertad tengo? Dice, 2 o 0. 2 dijo. Dice, y sí, son 2, porque evidentemente yo necesito sí o sí fijar 2 coordenadas. No tengo mínimo 2 coordenadas, tengo que establecer. O sea, si tengo este punto, dice, es este y es este. O sea, esto es Y sub A y esto es X sub A. Y desde el punto de vista de desplazamientos simples, ¿cuántos desplazamientos puede tener? Puede trasladarse en X, puede trasladarse en Y, puede rotar en Z. No.
No, no. Yo veo, si vos agarrás y lo rotás en Z, el punto A cambia. Te aclaro que tenés razón, pero me lo tenés que fundamentar. ¿Qué pasa si Z lo hago pasar por A? Y ahora lo roto. Y agarro el punto y lo roto, 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 y lo roto. ¿Y cambia se desplaza? No. ¿Queda siempre en el mismo lugar? Sí. ¿Cuántos son los grados de libertad? Dice A, los grados de libertad de un punto contenido en un plano. Entonces, dice, esto es igual a 2. Porque no puedo pensar en rotación en tanto y en cuanto se me ocurriese decir, si yo pongo la terna en coincidencia con esto, sigo pudiendo desplazarme en X, sigo pudiendo desplazarme en Y, pero la rotación en torno del eje Z no cobra sentido alguno. Es decir, la rotación en Z no cambia la posición del punto. ¿Voy bien hasta acá? Sí, venimos bien. Sí, sí. ¿Aguantamos un rato más o paramos ya? Uno dice, paramos y dice, paremos. Un cachito Bueno, más. dejamos 5 minutos más. Vínculo. Vínculo. Toda condición geométrica. Limita la movilidad del cuerpo. Y los vínculos se separan en vínculos. Vínculos externos. Y esto es cuando yo trabajo externos o absolutos. Absolutos. Dice, es cuando trabajo con respecto a la Tierra. Imponen condiciones geométricas métricas que limitan la movilidad del cuerpo con respecto a la Tierra lo que estoy haciendo es asumir que la Tierra, para los fines de lo que yo quiero estudiar, no se desplaza. O sea, asumiendo que la Tierra es indesplazable. Pero después hay otros vínculos, que son los vínculos entre cuerpos. O sea, son los vínculos internos o relativos. ¿Sí? Para tener una idea, un vínculo interno o relativo. Agarro 2 hojas de escalera. ¿Vieron las 2 hojas de escalera? Una hoja de escalera y otra hoja de escalera. Están sueltas. Ahora, yo vengo y uno las 2 hojas de escalera y le pongo una varilla roscada con 2 manivelas y ahora las 2 hojas quedaron atadas entre sí. ¿Se desplazan? Sí, se pueden desplazar, yo no digo que no. Pero lo cierto es que se desplazan vinculadas una con otra. A eso se lo conoce como vínculos internos o relativos y se imponen condiciones de vínculos entre cuerpos. Se entiende. Y después aparece una más. Dice,
Hay una diferencia entre el vínculo y la condición de vínculo. Dice, ¿qué es una condición de vínculo? Condición es la condición de vínculo. Dice, cada condición geométrica que limita, y acá es importante, una movilidad. Y ahora me permito venir acá y remarco esta idea, una movilidad. Entonces, a los vínculos, ahí está. A los vínculos, ahora descansamos, ya juntamos un paquete de definiciones, vamos a tratar de ver si algunos, a los vínculos, vamos a empezar por los vínculos externos, vínculos, va a haber vínculos, dos puntos, de primera especie, no tiene el tabulador. De segunda especie. Y así hasta el vínculo de sexta especie. El de primera especie, vuelvo atrás, el de primera especie, dos puntos. Dice, restringe una condición de vínculo, tiene una condición de vínculo. El de segunda especie, dice, tiene dos condiciones de vínculo, Cuidado no confundir vínculo con condición de vínculo, lo hemos tratado de remarcar, no sé si lo transmitimos con claridad, pero ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo y paramos. Porque es piola parar en un momento donde ya no entendés más nada. Hasta acá más o menos creo que se entendió con cierta dificultad eso de los grados de libertad no fueron tan amigables, pero tampoco fue un imposible. Quiere decir que, dicho esto, yo sé que hay vínculos de primera, segunda, tercera, hasta la sexta especie se pueden dar. Dice, son todos estos los vínculos que hay. Entonces, si yo quiero hablar de un cuerpo fijo a tierra, sigo escribiendo y con esto termino. Un cuerpo fijo. Quiero fijar un cuerpo fijo. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es asegurarme que el número de grados de libertad coincidan con el número de condiciones de vínculo. A ver. Y con esto cerramos el capítulo. Quieto ahí. Esto es lo que quiero hacer. Quiero levantar esto. Miren. Imagínense que ustedes tienen este cuerpo. Nuestra bendita mesa. Acá está la mesa. Cuando volvamos del café o del mate cambiada la yerba recién cambiada, vamos a tratar de volver sobre este tema a ver si lo podemos trabajar mejor y entender mejor. Pero no es un imposible, miren. Acá está la mesa. La mesa que venimos trabajando hasta ahora. ¿Cuántos grados de libertad? No. ¿Cuántos grados de libertad tenía este cuerpo llamado mesa? 6. 5, ¿no era? No,
Eran 6. Se podía, tenía 3 traslaciones, 3 rotaciones, eran 6. ¿Qué pasa si yo, en un delirio mío, agarro y le sueldo a una de las patas de la mesa un pedacito más de barra, hago un agujero en el piso de torcido que soy y digo, no se va a mover? Y después le meto hormigón y concreto y amuro una de las patas de la mesa al suelo con hormigón armado. Ahí está, le puse hasta hierros para que no se mueva. La empotré, una de las patas la empotré. ¿Se entiende lo que es la idea de la empotración? Sí. Estiré la pata, de alguna manera le soldé una varilla más, la hormigoné la varilla y la muré al suelo. La mesa es indeformable. ¿Es indeformable? No, pero bueno, partimos de la base del cuerpo rígido, con lo cual aceptamos por el momento que es indeformable. Después sabemos que se va a deformar, pero poquito. El poquito va a estar en función del tamaño de la mesa, pero es poquito. La pregunta es, ¿tiene posibilidad de moverse la mesa si yo la fijo a tierra en un punto determinado, bajo esa condición de empotrarla al suelo? Dice, mire, no se va a poder trasladar. Y rotar, si no se deforma, tampoco podría rotarse, porque salvo que se deformase, la mesa no tendría posibilidad de rotarse. Entonces, ¿cuántas condiciones de vínculo le impone ese vínculo? Le agregué un vínculo. Es un vínculo externo porque lo vinculé a tierra, no es interno porque no vinculé una mesa con otra, es externo. Pero ahora, ¿cuántas condiciones de vínculo le agregué en ese vínculo? Puse un solo vínculo. ¿Cuántas condiciones de vínculo le puse? 6. 6 condiciones de vínculo. Este es un vínculo de sexta especie. Más conocido como empotramiento. Cuando volvamos del café, trabajaremos alguno de estos vínculos para tratar de hacernos una idea de dónde estamos parados, o más conocido como empotramiento. Porque es esto lo que nos interesa entender. Acá ya vimos que le pusimos tantas condiciones de vínculo como grados de libertad. Pero cuidado que hablo de tantas condiciones de vínculo y no de tantos vínculos, porque vínculos le puse uno solo. Después puede ser que no trabaje con uno solo, que trabaje con muchos. Lo cierto es que la particularidad de este vínculo es que por su configuración restringe 6 movilidades todas juntas en un solo punto. Con lo cual, el cuerpo está fijo. ¿Qué cumplió? Que el número de grado de libertad coincide con el número de condiciones de vínculo. 20 y 53, 21 y 10. Perfecto. Bien. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. 21 y 10 nos volvemos a encontrar por este mismo canal. Chao, pelado. Pausa, pausa. Pausa, pausa. ¿Vos querías hablar conmigo por otra cosa? Mario, pará de grabar así